Y ahora les presento el instructor que sigue, a nuestro querido imam Daniel Hernández, alhamdulillah. Y, oh, mashallah, qué bonita mezquita, alhamdulillah. Gracias por enseñarnos también, Sheikh, alhamdulillah. El imam Daniel Hernández y nos va a hablar sobre el tema del sabr, de la paciencia como medio de crecimiento espiritual, alhamdulillah. Y imam Daniel Hernández nació y creció en Queens, Nueva York, lo que le otorga la capacidad única de comprender los desafíos de los musulmanes que viven en los Estados Unidos. Es un revertido al Islam, lo que le da una perspectiva diferente. Además, ha experimentado algunos de los desafíos de los jóvenes en este país, lo que le brinda una ventaja única para relacionarse fácilmente con nuestros jóvenes. Imam Daniel tiene muchos años de experiencia sirviendo como imam en los Estados Unidos, incluidos la Sociedad Islámica de Tiprex y el Centro Islámico Pearland, aquí en Texas, donde se desempeñó durante los últimos 8 años como imam. Ahora, alhamdulillah, sirve como imam en MELV, the Muslim Association of Lehigh Valley, en Pennsylvania, alhamdulillah. Antes de su carrera como imam, se desempeñó como maestro y director de una escuela islámica. El imam Daniel tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad Islámica de Minnesota y también tiene un certificado en estudios islámicos de la Universidad del Azhar de Cairo, alhamdulillah. Bienvenidos a nuestro querido imam Sheikh Daniel Hernández. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendición de Allah esté con todos ustedes. Mashallah, es una bendición de Allah SWT estar junto con todos ustedes, alhamdulillah, en este día. Alhamdulillah, para contribuir, inshallah ta'ala, con el permiso de Allah, acerca del tema de la paciencia. Para el creyente, alhamdulillah, tenemos una bendición de Allah SWT con el Corán Karim. Y el Corán Karim, el Corán nos guía y nos ayuda a poder navegar en toda clase de circunstancia. Y alhamdulillah, con las enseñanzas y el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos también ver ejemplos de cómo se aplican las enseñanzas del Corán. Alhamdulillah, muchos de nosotros, o cada de nosotros, por naturaleza y por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos nuestras pruebas en esta vida, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él nos va a probar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Lo voy a probar con algo de miedo, de temor, algo de hambre, pérdida de seres queridos, pérdida de propiedad. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah le da las buenas nuevas a los pacientes. Right? ¿Quiénes son los pacientes? Los que cuando están afligidos con una dificultad, inmediatamente dicen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Verdaderamente venimos de Allah y hacia Él regresamos. Cuando entendemos ese versículo, que verdaderamente venimos de Allah y de Él regresamos, o como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando falleció Abu Salama, que le dijo a Salama, Inna lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kulla shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allah pertenece todo lo que Él coge. Todo lo que Él nos quita pertenece a Allah. Y a Allah le pertenece todo lo que nos da.
Y toda cosa y todo el mundo tiene un día, un término, ¿verdad? Un ajal, ¿verdad? Un tiempo en cual se terminará, ¿verdad? Un tiempo de expiración, como decimos. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala Allah sabe cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. Y esta vida es un jardín o una tierra que podemos o poner semillas buenas o semillas malas. Y todas las acciones son semillas, pero cada semilla se juzgará de acuerdo a la intención, inshallah ta'ala. Hay un ejemplo en el Corán que personalmente me ayudó bastante cuando estaba batallando con las circunstancias de mi familia en relación al cáncer, alhamdulillah. Fue el capítulo Surat al-Anbiya, comenzando del versículo 83, cuando Allah dice, y Job, right? Ayub nada rabbahu, cuando él llamó a su Señor, él llamó a su Dios, a su Señor. Anni masani ad-dur. Después de tener tanta paciencia con la pérdida de su familia, la pérdida de su propiedad, la pérdida de salud, ¿verdad? Finalmente le hizo la plegaria a Allah subhanahu wa ta'ala. Anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Y Allah inmediatamente dice en Surat al-Anbiya, dice, fastajabna lah. Este versículo da esperanza. Allah tiene la habilidad de responder. Allah tiene la habilidad de responder. Fastajabna lah. Y le devolvimos su familia y similar que su familia, como una misericordia de nosotros. Y un recuerdo para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, otro versículo que continúa es el que dice, وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Cuando Jonás se fue enojado porque su gente lo rechazó. Muchos de nosotros nos enojamos, eso es normal, cuando uno trata de compartir un mensaje y nuestros seres queridos no nos hacen caso, ¿verdad? Entonces, Jonás, él se fue enojado y dejó a su gente y se fue en un barco. Y después dice, وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Y después Allah dice que él pensó que no lo íbamos a tomar en cuenta. Pero cuando se lo tragó la ola, ¿verdad? Dice la ballena, cuando se lo tragó la ballena, dice Allah, y él llamó a Allah en la oscuridad y dijo, Allah ilaha illa ant, no existe otro Dios excepto tú. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Gloria sea a ti que fui entre los malhechores. Entonces Allah dice, fastajabna lah. Le respondimos otra vez. Allah le respondió la plegaria. Right? Y Allah dice, y lo salvé de su circunstancia, ¿verdad? Y Allah dice, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Y de esa manera Allah siempre salva a los creyentes. De esa manera Allah siempre salva a los creyentes. Entonces, hermanos, hermanas, vemos que en estos dos ejemplos, hay muchos más ejemplos, que Allah nos enseña un ejemplo de una tribulación, de una dificultad, y que para un profeta,
o dos profetas, y que ellos le hicieron plegaria a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah le respondió, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa creencia que Allah puede responder, ¿verdad? Que Allah sabe el fin de nuestras tribulaciones, que algunas veces esas tribulaciones son maneras para purificar nuestros pecados, ¿verdad? Para prepararnos, es como decir, como el oro. El oro cuando se toma está lleno de tierra y cómo se purifica. Se purifica con fuego. Y entre más fuego, ¿verdad? Ese fuego saca lo innecesario que no es oro y sale el oro brilloso y después se produce en sortijas, en anillos, se producen en brazaletes, en cadenas, etcétera, etcétera. Y después todo el mundo lo quiere. ¿Quién quiere el oro si está lleno de lodo? ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo como hizo el ejemplo nuestro Sheikh Safiur Rahman Mubarafuri en su libro de Ar-Rahiq al-Maktum, el néctar sellado de la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciendo que los creyentes cuando son probados es una manera de purificación para ellos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dio un ejemplo de una mujer que estaba en la tumba y el profeta sallallahu alaihi wasallam la vio que estaba llorando y le dijo, Taqillah, teme a Allah subhanahu wa ta'ala, que Taqillah, teme a Allah, wasbiri, y sea paciente. Ella le dijo, vete, porque no te ha sobrevenido una calamidad como la mía. Y ella no reconoció al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando le informaron que era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella enseguida fue a su casa. Fue a su casa y no lo encontró no encontró a ninguna guardia alrededor de su casa. Y cuando lo vio, le dijo, no te reconocí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendición de Allah sea con él, dijo, en verdad, la paciencia está ante el primer golpe de una calamidad. La paciencia se encuentra en el primer golpe de una calamidad. Es decir, que cuando uno está afligido, la primera respuesta. Por eso uno se envuelve en la lectura del Corán constantemente, se envuelve en la oración constantemente, se envuelve en el recuerdo de Dios, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ¿verdad? Y tratando de comprender el significado de lo que uno dice, para cuando uno necesite ese refuerzo, sale de nuestro corazón, sale de nuestra preparación y salen las palabras que son, que complacen a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos aconsejó a tener paciencia con la gente. Y él dijo, el creyente que se mezcla con la gente y soporta sus molestias con paciencia, tendrá mayor recompensa que el creyente que no se mezcla con la gente y que no soporta su molestia. Este hadith está en Ibn Majah. Entonces es importante, hermanos y hermanas, de tener paciencia en nuestros ambientes, en nuestra realidad, con nuestra familia que no es musulmana, ¿verdad? O que son nuevos musulmanes, tener paciencia con ellos, con la esperanza de que
de que gradualmente se encaminen, inshallah ta'ala. Pero eso nos brinda una mayor recompensa, inshallah ta'ala. El ejemplo del creyente, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como reportó Abu Huraira, dice, el ejemplo del creyente es como una planta tierna y fresca. Cualquier sea la dirección que venga el viento, la dobla, se mueve, ¿verdad? Se mueve. Pero cuando el viento se calma, se mantiene recta esta planta. Y el profeta dijo, del mismo modo, de la misma manera, del mismo modo, un creyente cuando es afligido por calamidades y permanece paciente hasta que Allah subhanahu wa ta'ala le quita la dificultad. Y también él continuó diciendo, una persona malvada es como un pino que se mantiene duro y derecho hasta que Allah decreta que se rompe este pino. Esta narración está en Bukhari. Entonces, hermanos y hermanas, la realidad es que ser creyente en el mundo no es fácil. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recordó que los que son más probados en la vida son los profetas. Y después los más creyentes, ¿verdad? Y después, de acuerdo a nuestra fe. Entonces, tenemos un mensaje que es el Islam. Es una bendición. Y sabemos cuando aprendemos de las historias de nuestros antepasados, ¿verdad? O los sabios antepasados, vemos que sufrieron por este mensaje, pero nunca se rindieron. Nunca se rindieron en aprender, en compartir y en tratar de invitar hacia el bien y a prohibir y a prevenir el mal. Entonces, con esa fundación, el cliente tiene que saber, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Esta vida es una prisión para los creyentes y es un paraíso para los que rechazan a Allah, para los incrédulos. Y cuando digo incrédulo, no quiero generalizar, incluir a las personas que no saben del Islam. Quiero simplemente ser directo en que estos incrédulos son los que recibieron el mensaje y lo rechazaron. ¿Ok? Porque Dios es justo y los creyentes tenemos que ser justos y no podemos juzgar a las personas si el mensaje no le ha llegado. Entonces, lo importante es saber que esta vida para el creyente es como una cárcel, ¿verdad? Entonces tenemos que verla por su realidad. Es un lugar de deseos, un lugar de juegos, un lugar de competir por dinero, competir por niños, por hijos, etcétera, etcétera. Pero Allah dice, quien se esclavice para esas cosas, ¿verdad? Allah dice en el capítulo del hierro, dice, واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah dice, conozcan que esta vida es fuego. El hayat dunya es juegos y deseos y bellezas.
وزينة وتفاخر بينكم competencia وتكاثر في الأموال والأولاد en tener más dinero y más hijos, ¿verdad? Y dice, es similar a una tierra que el que planta la semilla y siembra la semilla, ¿verdad? Cuando ve que florecen, ¿verdad? Si esa persona piensa que esa semilla nacieron y florecieron por sus esfuerzos y las adora, ¿verdad? Entonces tendrá un castigo doloroso. Pero la persona que cuando pone la semilla se recuerda de Allah subhanahu wa ta'ala y cuando la ve floreciendo dice subhanallah, alhamdulillah, lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido. Entonces Dios dice, para esa persona, Allah subhanahu wa ta'ala estará complacido con esa persona y esa persona también recibirá el perdón de Dios. Y Dios nos recuerda al fin del versículo, dice, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Y esta vida es solamente algo que se terminará. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra adoración, Allah nos dice en el Corán, busquen ayuda en la paciencia y la oración. Allah dice, wasta'inu bis-sabri was-salah. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de cuando tenemos dificultades, algunas veces guardar un poquito silencio y encomendarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y dirigirnos hacia Él. Leer el Corán, buscar fuerza del Corán, buscar fuerza en la oración y dirigirnos hacia Allah subhanahu wa ta'ala en momentos de dificultad y hacerle una plegaria con confianza de que Allah puede responder. Y quiero concluir con dos puntos. Allah dice, la persona que es consciente de Allah, Allah siempre le abrirá un camino. Allah dice, la persona que tiene confianza de Allah, Allah es suficiente para esa persona. ¿Ok? Allah ama a los pacientes. Allah está con los pacientes. Inna Allah yuhibbu sabirin, inna Allah ma'a sabirin. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos en el Corán y tenemos en la Sunna las enseñanzas adecuadas para prepararnos, pero tenemos que poner el esfuerzo. Recuérdese en Allah, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recuérdese en Allah en momentos fáciles, en tiempos de tranquilidad, que Allah subhanahu wa ta'ala se acordará de nosotros en momentos de dificultad. Que la paz y bendición de Allah esté con todos ustedes. Fue un placer compartir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala